La Biblia es un conjunto de libros, pero si miramos el Nuevo Testamento, casi sería más apropiado decir que es un conjunto de cartas, porque de los 27 libros que componen el Nuevo Testamento, si quitamos los 4 evangelios, el libro de los Hechos y el último libro de Apocalipsis, el resto de libros son más bien cartas, epístolas a diferentes ciudades, a diferentes iglesias o a diferentes personas. Y como toda buena carta, siempre empiezan pues con un saludo, con una presentación. Hola, pues soy Pablo y esta carta va para tal persona o tal conjunto de creyentes. Y siempre acaban también con una despedida. Lo curioso fue para mí estar mirando y comparando unas cartas con otras, las diferentes bienvenidas o saludos y las diferentes despedidas, para darme cuenta que Pablo siempre dice lo mismo, tanto para saludar como para despedirse. Te animo a que lo busques en tu Biblia y puedas ver las cartas de Corintios, las cartas de Romanos, Tesalonicenses, Colosenses, Filipenses. Te darás cuenta que todas empiezan con un saludo similar diciendo: gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y que siempre las cartas, en sus saludos finales, en su despedida, acaba diciendo: la gracia de nuestro Señor Jesús sea con vosotros. Y aunque a primera vista parece una mera cordialidad, que en el fondo lo es algo cordial, realmente esconde algo mucho más interesante. Porque en la cultura judía en la que se ha criado Pablo, el saludo habitual es Shalom Aleichem, que quiere decir la paz sea con vosotros. Da igual si hablas con una persona individual o con un conjunto de personas. Cuando tú saludas a alguien le dirás Shalom Aleichem, a lo cual él contestará Aleichem Shalom. Y eso es una manera cordial de saludar en la cultura judía. Pero Pablo va más allá y hace ciertos matices. No dice la paz sea con vosotros, dice la gracia sea con vosotros y la paz de Dios nuestro Padre y Señor. Y en esos matices creo que vale mucho la pena poder estudiar, reflexionar y estar dedicando la mañana de hoy, domingo, a estar paseando por estos matices que creo que valen mucho la pena. En adelante tendremos 2 vídeos, 2 partes de la predicación, una parte centrada en la gracia sea con vosotros y luego iremos a minigrupos, y en la segunda parte estaremos estudiando, reflexionando acerca de la paz de Dios sea con vosotros para luego tener un tiempo de minigrupos. Como os comentaba, la palabra gracia ocupa un lugar muy importante en los saludos de Pablo y en sus despedidas en las cartas, como un agregado a la tradicional o al tradicional saludo judío de paz. Como ya os he dicho antes, ¿no? Un judío saludaba con un Aleichem, un Shalom Aleichem, que es la paz sea con vosotros. Pero, ¿por qué Pablo decide cambiar el tradicional saludo de la paz sea con vosotros para decir la gracia sea con vosotros? La respuesta más sencilla que yo he encontrado es que la gracia es la base de nuestra fe. La gracia es la que ha cambiado las reglas del juego, la que nos ha dado acceso a Dios, la que nos ha hecho mirar a Dios a los ojos, nos ha dado derecho a poder mirarle y decirle papá. Todo eso lo ha hecho la gracia. Sin la gracia estaríamos perdidos. Gracia es recibir algo sin merecerlo. Gracia no es cuando recibimos un pago justo por algo que hemos hecho, sino es más bien un concepto de regalo. Míralo así: cuando tú haces algo bueno y te pasa algo bueno, cuando haces un buen trabajo y eres pagado por ese trabajo, lo que recibes es un salario, es una retribución por lo que has hecho, o un premio. Has estudiado, yo qué sé, pues cuando yo era adolescente o joven, pues yo estudiaba bien, sacaba buenas notas y eso me daba un premio. La gracia no es un premio, la gracia es un regalo, es algo que se da sin ser merecido, es algo que se da sin tener en cuenta el contexto o las circunstancias o el comportamiento o lo que tú quieras decir sobre la persona que lo recibe. Es algo que se da sin merecerlo de manera gratuita. El mismo Pablo lo explica muy bien
en muchas ocasiones en sus cartas del Nuevo Testamento. Yo voy a tomar hoy solo 2 ejemplos claros, en Romanos 3 y en Efesios 2. En Romanos 3, 23 dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. La gracia solo va a aparecer cuando aceptemos y asumamos que esta frase es real. Todos hemos pecado y todos estamos privados de poder estar con Dios. Da igual la buena persona que eres, porque yo creo que muchas de las personas que me estáis escuchando sois buenas personas, que os esforzáis por ser buenas personas, que sois agradecidos, que sois amables, que sois educados, que sois trabajadores, pero da igual quién eres o lo que hayas hecho, no tienes derecho a estar con Dios. Tus pecados te invalidan y tus obras te limitan y te hacen estar privado de la gloria de Dios. No puedes, no eres lo suficientemente bueno. Hasta que uno no asume esa realidad, la gracia no puede empezar a funcionar en su vida. Sigo leyendo, versículo 24. Pero, cuando Dios dice pero, es la bomba, porque quita todo lo de antes para poner una nueva realidad. Pero, por su gracia, somos justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Por su gracia, porque Él ha querido, porque le ha dado la gana, no porque lo merezcamos, no porque seamos buenos, sino porque Él quiere, ha decidido ponerle solución al pecado, ofreciéndonos la justicia de Jesús para que nosotros la asumamos como nuestra y podamos recibir la redención, la salvación. Eso es la gracia. Una vez reconoces que no tienes derecho, llega Jesús, llega a Dios y te da un derecho que en ningún momento te has ganado. Versículo 25 de Romanos 3 dice, Dios lo ofreció, está refiriendo a Jesús, como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para demostrar así su justicia. La gracia se recibe, se activa mediante la fe. Eso es un punto importante. Una vez tú eres consciente de que no puedes llegar a Dios, Dios te ofrece por gracia su salvación, pero tú debes acceder a ella, debes activarla a través de tu fe. No es algo automático. La gracia ha de ser aceptada y activada mediante la fe, mediante la confianza en Dios. Quizás Efesios 2 aún lo explica un poquito mejor. Versículo 8. Porque por gracia habéis sido salvados mediante la fe. Creo que es muy fácil de entender. Por gracia somos salvos, pero el canal es la fe. Esto no procede de vosotros, sino que es un regalo de Dios. Como te digo, la fe nos da acceso a la gracia, nos da acceso a Dios. Versículo 9, no por obras, para que nadie se jacte. Esta salvación no se logra con nada que tú puedas generar. Tus obras son insuficientes. No es gracias a nuestras buenas obras que podemos acceder a Dios, sino es gracias a sus buenas obras. Versículo 10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios puso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. No somos salvos por gracia, qué error tan grave, no somos salvos por nuestras obras, somos salvos para que tengamos buenas obras. Nuestras buenas obras no son una condición para recibir la gracia de Dios, son una respuesta. Una vez hemos recibido la gracia de Dios, una vez hemos sido salvos, entonces yo, como respuesta a lo que Dios ha hecho por mí, yo voy a intentar generar buenas obras, pero sabiendo que ya soy aceptado desde antes que yo ni siquiera pudiera empezar a hacer esas buenas obras. Somos salvos para buenas obras, no por nuestras obras. Pero muchos de vosotros realmente, pues estos 5 minutos que llevo hablando, dirás, pues todo esto ya lo sé. Ya lo sé, que lo sabes. Es algo que está apoyada en nuestra fe. Todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, todos aquellos que le hemos aceptado como Señor y Salvador, ya hemos aceptado la gracia y la comprendemos. Es algo que se ha predicado muchas veces. Pero necesitaba pues poner esta base para poder ir trabajando. Y es que estábamos con la pregunta de por qué Pablo desea que la gracia
esté con nosotros. ¿Por qué Pablo modifica ese saludo tradicional de la paz sea con vosotros a la gracia sea con vosotros? Y es porque sin la gracia de Dios todo estaría perdido. Si la gracia de Dios no está con nosotros, es que seremos juzgados en base a nuestras obras y eso nos deja en muy mal lugar. La gracia es el pilar en el que se apoya nuestra fe. ¿Qué mejor? ¿Qué hay mejor que alguien te desee que la gracia de Dios esté contigo? ¿Qué es lo mejor que tú puedes desear por alguien? Si yo puedo bendecirte de alguna manera, si algo yo deseo para ti, si tú no eres creyente, si tú aún estás pensando si tienes que aceptar o no a Jesús en tu corazón, lo que yo más deseo para tu vida es que la gracia de Dios esté contigo, que la experimentes. Y si tú vienes de la iglesia de toda la vida, que hace más años has creído en Dios, lo mejor que yo puedo desear para tu vida es que la gracia de Dios sea presente en tu vida en todo momento y que puedas aceptarla. Ese es un punto clave de hoy. La gracia de Dios está disponible para todos, pero en nuestra mano queda si aceptarla o no aceptarla. Como he dicho antes, por medio de la fe. Y aceptarla en 3 direcciones. Porque la gracia de Dios tiene 3 direcciones. Y la primera es de Dios a nosotros. La primera gracia que tenemos que aceptar, o la primera vía, perdón, es como la gracia de Dios viene de Dios a nosotros. ¿Confías en Dios? ¿Tienes fe en Dios cuando Él dice que eres salvo? ¿Cuando Él dice que eres santo? ¿Confías en Dios cuando Él dice tus pecados son perdonados? ¿Confías en Dios cuando Él te dice que nada de lo que has hecho importa? Que la gracia sea contigo, ese deseo de Pablo hacia nosotros, implica que Dios te ha salvado. Si la gracia está contigo y has aceptado esa gracia que viene de Dios a ti, implica que Dios te ha salvado. Y eso es algo que Pablo desea con todo el corazón para cualquiera de nosotros, lo mismo que yo deseo para cualquiera de vosotros que me estáis escuchando. Pero la gracia de Dios no se queda ahí. Hemos hablado mucho sobre esa gracia, la gracia de Dios hacia mi vida. Pero la gracia de Dios tiene otras vías por las que se mueve y la cual también tenemos que aceptarlas. Y es de nosotros a nosotros mismos. A veces nos es fácil aceptar la gracia de Dios, pero ¿somos capaces de aplicarnos la gracia de Dios a nosotros mismos? ¿O nos juzgamos cada vez que nos equivocamos? ¿Te has perdonado de tus pecados? Dios te ha perdonado. Pero ¿y tú? ¿Te has perdonado de tus pecados? ¿Has conseguido soltar la culpa? ¿O vives aún con esa culpa? Cada vez que te equivocas, ¿actúas contigo mismo en base a la ley, en base a la justicia? ¿Te machacas? ¿O aplicas la gracia de Dios a tu vida y te das espacio para equivocarte? Cuando algo te va mal en tu vida, piensas que realmente te lo mereces y no te quejas porque dices, bueno, pues es que en realidad me merezco que me pasen estas cosas malas porque me he equivocado, porque no oro suficiente, porque no estoy buscando al Señor, pues con razón me ha pasado esto es un castigo de parte de Dios. Cuando pensamos este tipo de cosas, hermanos, hermanas, es que no estamos aplicándonos la gracia de Dios a nuestra vida, porque Dios no nos da conforme nosotros nos merecemos. Dios nos da cosas que no nos merecemos. Si Dios no te juzga, ¿por qué lo haces tú? No quieras ser más juez que el propio juez, que es Dios, que ha decidido que tú eres santo, que tú eres perdonado. No perdonarte a ti mismo bloquea la gracia de Dios en tu vida. No perdonarte a ti mismo está bloqueando la gracia de Dios en tu vida. Que la gracia sea contigo también implica que debes aplicártela a ti mismo. Gracia no es licencia para pecar. Escúchame bien, gracia no es licencia para pecar. Es dejar espacio para equivocarte. Dejarte espacio para reconocer tu error. Dejarte libertad para ser honesto contigo mismo. Y así poder crecer.
Eso es la gracia aplicada a ti misma, a ti mismo. No una licencia, pues puedo hacer lo que me dé la gana. No, es darte espacio para equivocarte. Es no machacarte cada vez que te has equivocado. Es poder tener ese espacio para poder ser honesto contigo mismo, ver que no está funcionando mal sin miedo, para que Dios pueda ir haciendo la obra en ti. La gracia de Dios viene de Dios hacia ti, pero no se te olvide que debes aplicártela a ti mismo. Y existe una tercera vía, una tercera carretera por la que la gracia de Dios se mueve, y quizá esta es mucha más obvia y ya has pensado en ella, y es la gracia de mí hacia los demás, y de los demás hacia mí. Pero bueno, como estamos hablando de mi responsabilidad, hablemos de yo hacia los demás. ¿Sientes envidia cuando Dios es bueno o bendice a quien no lo merece? A mí me pasa, ¿eh? ¿Tienes paciencia cuando tu hermano peca y persiste en su pecado? En esas situaciones, cuando tú tratas con tu hermano, con tu hermana, ¿eres un representante de la gracia de Dios en su vida o un representante de la ley que le está diciendo todo lo malo que está haciendo? Son preguntas que deberíamos hacernos, porque la gracia de Dios no es solo para mí, no es solo para que yo esté bien con Dios, sino es para que yo luego debo compartirla con los demás. Jesús, en Mateo 20, del 1 al 16, nos cuenta una historia muy interesante que nos habla y refleja perfectamente cómo nos cuesta aplicar la gracia los unos a los otros. Dice: asimismo, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo, y acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Cerca de las 9 de la mañana salió y vio a otros que estaban en la plaza y les dijo: id vosotros también a trabajar en mi viñedo y os pagaré lo que sea justo. Así que fueron. Salió de nuevo a eso del mediodía y a la media tarde e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde, ya casi al final del día, salió y encontró a otros que estaban sin trabajo y les preguntó: ¿por qué estáis aún que no estáis trabajando? Porque nadie nos ha contratado, contestaron. Les dijo: id también vosotros a trabajar a mi viñedo. Tenemos aquí a un señor de la viña que ha ido contratando a diferentes obreros en diferentes horarios, y a los primeros les dijo: os daré el salario de un día, y al resto les dijo: os daré el salario justo. ¿Qué pasa? Os cuento ya cómo sigue la historia, que cuando llega el momento del cobro, el señor empieza a pagar a los que llegaron últimos, a los de las 5 de la tarde, y les pagó el sueldo de un día. Claro, viendo esto, los que habían estado trabajando todo el día, que a los que habían trabajado un par de horas les había dado el sueldo de un día, dijo: wow, eso significa que a nosotros nos va a pagar aquí, vamos, que me voy a poder comprar aquí un Ferrari último modelo con el salario que me van a pagar. Y cuando llegó el momento, el Señor les dio el mismo salario, el salario que habían acordado. A lo cual los trabajadores dijeron: esto no es justo, yo llevo trabajando todo el día. Y ellos llevan trabajando unas horas y nos vamos a llevar lo mismo. Y entonces el señor de la viña les dice: amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esta paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero. ¿Y qué más da si quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti? Ojo a esta pregunta. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia que yo sea generoso con otros? Es curioso, y no me parece una casualidad, que esta pregunta de ¿te da envidia que yo sea generoso con otro? Es la misma expresión que Dios le dijo a Caín en Génesis capítulo 4. ¿Te da envidia que sea bueno con tu hermano? Y esa envidia provocó que Caín matara a Abel. Y Jesús aquí está recogiendo esa expresión y se la está diciendo a los que le están escuchando. ¿O acaso te da envidia que yo sea generoso? Si yo he pactado contigo algo, he sido justo. Yo no he sido injusto con lo que te da a ti. Pero ¿qué más te da si yo soy generoso con los demás? Y es que así somos. La gracia hacia nosotros nos cuesta aplicarla, pero más a veces nos cuesta aplicarla al que tenemos al lado, cuando vemos que Dios es bueno y bendice a quien no lo merece. Y se nos olvida que tampoco nosotros nos merecemos que Dios nos bendiga y nos está bendiciendo
constantemente. Jesús dijo, dad de gracia porque de gracia recibisteis. Así que esa gracia que habéis recibido es la gracia que tenéis que dar. Que la gracia sea con vosotros, recuperando la expresión de Pablo, también implica que la iglesia huela a gracia los unos a los otros. Quiero compartirte unas reflexiones de un podcast que escucho que me parece muy interesante. Se llama Haciendo Iglesia, de Robert Barriger, por si alguien quiere escucharlo. Y en uno de sus capítulos del podcast, el podcast es como un programa de radio para que nos entendamos, habla sobre la gracia y tiene un par de frases que es que yo tengo que compartirlas con vosotros. Pero no quiero compartirlas como si fueran mías, son de él, pero os las traigo para que podamos reflexionar sobre ellas. Dice él, no se puede ser auténtico si tengo la sensación de que se me juzgará si lo soy. ¡Wow! Increíble, es verdad. Si no hay gracia los unos a los otros, es mucho más difícil que podamos ser auténticos, que podamos mostrarnos tal y como somos, porque como tengo miedo a ser juzgado, como esta iglesia no huele a gracia, me cuesta ser honesto conmigo mismo y auténtico con los demás. En cambio, una iglesia que huele a gracia es una iglesia donde puede haber transparente, donde puede haber autenticidad. Y es lo que la sociedad necesita, personas auténticas que puedan mostrarse tal y como son, sin miedo a ser juzgadas. También decía en su podcast este hombre, cuando tengo miedo a ser juzgado, escondo mis errores. Y sin confesión no hay libertad. La Biblia nos anima, confesaos vuestras faltas, vuestros pecados los unos a los otros. Pero ¿cómo voy a confesarte mi pecado si siento que me juzgas? Es fácil acercarme a confesar mis pecados a Dios porque sé que Él no me juzga, porque sé que Él va a aplicar su gracia sobre mí. Pero en una iglesia donde huele a gracia, también es fácil confesarnos los pecados los unos a los otros. Y esa confesión trae libertad. Decía él también, en otra frase, sin confianza para equivocarme, no tomaré riesgos. De otras maneras, si vivo con miedo a equivocarme, ¿qué haré? Pues lo que controlo, lo que sé hacer, no tomaré riesgos y entonces no habrá crecimiento. Una iglesia que huele a gracia es una iglesia que da espacio para el error y entonces la gente las personas se atreven a dar pasos porque saben que si se equivocan serán restaurados. Y entonces la iglesia crece a un ritmo mucho más grande. Por tanto, son conclusiones muy interesantes. Una iglesia que huele a gracia es una iglesia que da espacio para ser genuino, para ser honestos. Es una iglesia donde hay libertad porque nos confesamos los pecados los unos a los otros. Es una iglesia que crece porque no nos da miedo equivocarnos y tomar riesgos porque nos restauramos en amor. No quiere decir que nos tapamos las faltas, ¿no? La Biblia dice que nos tenemos que exhortar los unos a los otros, pero ¿qué dice la Biblia sobre Jesús? Que Él estaba lleno de gracia y verdad. La verdad no puede ir sin gracia en ningún momento. De hecho, hermanos, mejor que pequemos de exceso de gracia que de exceso de juicio. Si hay que equivocarse, que sea más de exceso de gracia. Porque al fin y al cabo la gracia es confiar en Dios. ¿Os acordáis? Estábamos diciendo que la gracia es confiar en Dios. Pues también la gracia es confiar en que Dios está trabajando en la vida de mi hermano, aunque él está pecando. Y es confiar en que Dios está haciendo su proceso y no querer estar interviniendo y machacando a cada uno cuando se equivoca. Espero que me esté pudiendo expresar con la suficiente claridad. Por tanto, como os decía antes, gracia no es licencia para pecar, es dejar espacio para reconocer mi error, es darme espacio para ser libertad, para tener esa libertad de ser honesto conmigo mismo y así poder crecer. Pues gracia no es licencia para dejar pecar a nuestros hermanos, pero sí es dejarles espacio para equivocarse, para ser honestos con sus propios errores y darles libertad para que Dios trabaje en ellos y puedan seguir creciendo. Gracia es confiar en Dios, confiar en que Él me ha perdonado, confiar en eso y por tanto yo perdonarme a mí mismo, pero también compartir esa gracia con los demás. Creo que hemos aprendido o hemos reflexionado sobre cosas muy interesantes sobre la gracia y quiero parar en este punto la reflexión para que podamos irnos a minigrupos y tengamos un tiempo para hablar sobre estas cosas. Como decía en el primer vídeo o en los anteriores, el saludo tradicional judío es Shalom Aleichem, que significa la paz sea con vosotros.
Pero es muy interesante que aunque Pablo sigue deseando la paz a las personas que leen sus cartas, le da una identidad a esa paz. Dice, la paz de Dios sea con vosotros. No cualquier paz, no la paz sea con vosotros, sino la paz de Dios. La paz que Dios genera, la paz que proviene de Dios. Esa es la paz que Pablo desea que esté con nosotros. No la paz que provee el dinero, no la paz que provee la política, la situación política, no la paz romana que trae el emperador, esa pax romana, no la paz que te da la salud, sino la paz que proviene de Dios. Pablo va más allá de ese saludo tradicional judío porque él quiere y desea que podamos experimentar esa paz que proviene de Dios. Que yo os aviso que está muy relacionado con la gracia, de la que hemos estado reflexionando antes. Pablo desea que experimentemos esa paz y yo al menos he encontrado 3 carreteras por las que conduce y se mueve la paz de Dios, o 3 áreas de mi vida en las que Dios quiere conquistarme con su paz. La primera de ellas, el corazón. Lo primero que debemos buscar es la paz con Dios. Dice la Biblia que nosotros éramos enemigos de Dios, pero por gracia, como hemos visto antes, y no voy a reflexionar más ahora, se nos ha dado derecho a recuperar la amistad con Dios. Romanos 5, 1 y 2 dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz de Dios la recibimos en cuanto hemos aceptado la gracia en nuestra vida. Como os decía, la gracia y la paz están relacionadas. La gracia de Dios nos da acceso a tener esa paz con Dios. Antes de conocerle, antes de conocer la gracia, éramos enemigos de Dios por derecho propio, pero ahora somos amigos de Dios. Se ha recuperado nuestra amistad. La primera paz que debemos buscar es una paz en el corazón, por así decirme, una paz en mi espíritu, una paz de que yo he recuperado mi amistad con Dios. Como he hablado mucho de esto en el capítulo anterior, pues sigo con ello. Creo que se entiende bastante bien. Pero una vez la paz ha conquistado nuestro corazón, debemos dejar que se siga extendiendo. Y uno de los principales puntos que vamos a experimentar los beneficios de la paz de Dios es en nuestra mente. Mira, te leo, ¿vale? ¿Qué tal te suena esto? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Te gustaría experimentar esto? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento conquiste no solo tu corazón, sino también tu mente. ¡Wow! ¿Cuántas cosas hay en el mundo que te quitan la paz, verdad? ¿Cuántos problemas, situaciones, circunstancias que amenazan con robarnos la paz? Pero dice Filipenses 4:7 que la paz de Dios está accesible. Esa paz que no es de este mundo. ¿Cómo? Que está puesto en el versículo anterior, versículo 6. No os inquietéis por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presentad vuestras peticiones a Dios y dadle gracias. La fórmula que nos presenta Pablo en Filipenses para experimentar la paz de Dios en nuestra mente no es, pues no pienses en tu problema. ¿Sabes qué? Cuando tengas un problema, omítelo, mira hacia otro lado, piensa en otra cosa. No. Dice, cuando estéis preocupados, en vez de estar afanados en vuestras propias preocupaciones y estar centrados en el problema, vete a orar. Pero no vete a orar para olvidarte del problema. Vete a orar y trae tu problema a los pies de Jesús. Tráeselo. Cuéntale a Dios qué te pasa. Trae tu petición. Pero que no se te olvide que sea con una actitud de acción de gracias. No con tono de queja, sino siendo agradecido con esa acción de gracias. Tiene mucho sentido porque la oración es sincronizar mi corazón y mi mente con la mente de Dios. Y cuando yo vengo y traigo mis peticiones delante de Él, es una manera de confiar y descansar en Él. En otras predicaciones, ya lo compartí una vez, la clave para descansar es entender que no descansa el que me cuida. Cuando yo traigo mis peticiones, es una manera de que yo puedo traer mi carga y dejarla a los pies de Jesús y confiar en Él. Siempre con esa actitud de agradecimiento que nos va a ayudar a cambiar de perspectiva. Quiero contaros
un pequeño testimonio que yo experimenté hace un año. Hace un año tuve un pequeño accidente de coche con mis hijos dentro. Nada, una cosa sencilla, pero fue la autopista. Alguien pegó un frenazo muy gordo. En ese momento, ¿sabes esto? Que todo pasa muy rápido. Pegué un frenazo, el coche resbaló y ¡pam! Le pegué al coche de delante. Y nada, pues el coche no parecía gran cosa, pero al final no me arreglaron el coche. Pero bueno, al día siguiente me fui a orar y recuerdo que estaba muy molesto porque, jolines, se me ha roto el coche, el gasto que eso supone, ahora no tengo coche, no me puedo mover, etcétera, etcétera. Y orando le empecé a abrir mi corazón a Dios de, Dios, ¿por qué tú permites que me pase esto? ¿Y por qué lo otro? Y ahora mira, no tengo coche, no tengo lo otro. Y empecé a presentarle mi queja a Dios y mi queja a Dios, pero en oración, pero mi queja a Dios. No era mi actitud buena. Y en ese momento Dios fue bueno conmigo, pero me dio un tirón de orejas. Y mientras yo le decía, ¿por qué no nos has protegido? Dios me dice, ¿y si en realidad te he protegido? Era un golpe en la autopista y tus hijos están perfectamente. A lo mejor lo que no he protegido ha sido tu coche, pero tu vida y la de tus hijos está en perfecto estado. Y esto podría haber sido algo mucho más grave. Y empecé a imaginarme que en vez de pegar de frente, pues hubiera pegado un volantazo y tantas cosas que podrían haber pasado a la velocidad que es la autopista. No debía ir a más de 60, pero 60 ya es una... 60, 70, es la autopista. En cambio salimos ilesos, solo el coche se hizo daño. Y entonces me di cuenta, Dios, que en vez de quejarme, a lo mejor no me estoy dando cuenta de que Dios me estuvo protegiendo. Y lo que no protegió fue mi coche. Ese momento de oración me hizo cambiar y decirle, Señor, gracias, porque solo se ha roto el coche. Y sabéis que de ese tiempo de oración me ayudó mucho, me exhortó porque me di cuenta de mi propia queja y cómo siempre estamos propensos a la queja. Pero Dios me enseñó que hay que ser más agradecidos y ser agradecido cambia tu perspectiva. ¿Quieres experimentar la paz en tu mente? Ora, no omitiendo tus necesidades, presentándoselas a Dios, pero con esa acción de gracias. En medio de la tormenta, que no se te olvide buscar a Dios y la paz que Él te ofrece. En Juan 14:6 ya lo dijo, en Juan 14, versículo 27 ya lo dijo Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os doy la paz como la da el mundo, no os angustiéis, no os acobardéis. La paz de Dios está disponible y podemos acceder a ella a través de la oración. Y una última vía por la que se mueve la paz, no solo la paz entre Dios y nosotros, y la paz en mi mente, no solo en mi corazón y en mi mente, perdón, como os estaba diciendo, sino que la paz debe seguir extendiéndose hasta llegar a mis manos. Es decir, la paz entre nosotros. Debe haber paz entre nosotros. Dice Efesios 4, versículo 1, 2 y 3. Por eso yo, que estoy preso por causa del Señor Jesús, os ruego que viváis de una manera digna del llamamiento que habéis recibido. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes los unos a otros en amor. Esforzaos por mantener la unidad mediante el vínculo de la paz. Y también dice en Romanos 14, 19, por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. La paz de Dios es algo para experimentar en mi corazón, es algo para experimentar en mi mente y es algo para experimentar en mis manos, los unos a los otros. Pero cuando estamos hablando de que es la paz entre nosotros, Pablo dice que debemos esforzarnos por promover la paz. Y aquí hay algo interesante, la paz no es algo que sucede pasivamente, la paz no es ausencia de conflictos. Y esto choca muchísimo con mi cultura mallorquina y probablemente con tu cultura mallorquina, perdón, o con tu cultura latina, que muchas veces somos dados a evadir el conflicto. Y cuando hay un conflicto entre nosotros lo que hacemos es evadir. Y eso nos hace vivir una falsa sensación de paz. Pero eso no es paz. Paz no es falta de guerra. Paz no es falta de conflicto. Paz es reconciliación. Y para eso a veces es necesario esforzarse y buscarla activamente por muy incómoda que sea.
que estemos juntos un domingo, todos sentados en una reunión, no nos hace que estemos unidos en un mismo sentir, no nos está haciendo vivir en paz y en armonía. Que no haya conflicto, repito, no es que haya paz. Pablo, y Dios a través de Pablo, mejor dicho, nos está diciendo que nos esforcemos por promover la paz. Tú has de moverte y restaurar cualquier relación a tu alrededor y establecer la paz los unos a los otros. La paz de Dios, igual que la gracia, no es algo para que tú te quedes, es algo para que tú compartas. El mismo Jesús en Juan 17, en su última oración antes de ser ejecutado, dijo en el versículo 20, no ruego solo por estos, hablando de los discípulos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que también estén en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me has enviado. Nuestra paz, una iglesia que huele a paz, es la mejor carta de presentación al mundo de que Dios es real. No una iglesia llena, sino una iglesia que huele a paz. Que los hermanos, pues sí, tienen conflictos, pero los solucionan. Los enfrentan cara a cara y los solucionan. Y hay una paz genuina, no un pacto de no agresión, sino una paz genuina. Y esa es nuestra carta de presentación al mundo de que Dios es real. Por tanto, así como la gracia hemos visto que tenía varias direcciones, parece ser que la paz también se mueve en esas mismas direcciones. De Dios hacia nosotros, también se mueve de nosotros a nosotros mismos, y también la paz entre yo y los demás y yo. Claro, sí, los demás tienen cierta responsabilidad, pero esto es para ti. Piensa en tu responsabilidad, tanto por la gracia como la paz hacia los demás. Entonces, cerrando este tiempo de reflexión, ¿por qué Pablo desea que la gracia y la paz de Dios esté con nosotros? Porque la una no puede vivir sin la otra. Hasta que no experimentas la gracia de Dios en tu vida, no puedes restablecer tu amistad con Él y estar en paz. Hasta que no te perdonas a ti mismo, no podrás experimentar la paz en tu mente que Dios quiere proveerte. Si no usas las gafas de la gracia para mirar a tus hermanos, a tus hermanas, a tus amigos, a tus vecinos, vivir en paz los unos con los otros será mucho más difícil. Por eso es por lo que creo que Pablo en sus cartas dice, mira, os deseo dos cosas, que la gracia de Jesús esté con vosotros y la paz de Dios también. Porque si ambos elementos están en una iglesia, esta iglesia va a crecer, esta iglesia se va a desarrollar, esta iglesia va a cumplir su misión en este mundo. Si faltan uno de los dos elementos, el castillo puede derrumbarse como si fuera un castillo de naipes. Así que os invito a que podamos irnos a un segundo tiempo de minigrupos a reflexionar sobre estas cuestiones de la paz, y simplemente pues para despedirme de vosotros no puedo hacer otra cosa que desearos lo mismo que Pablo. Desearos que este año 2021 la gracia del Señor Jesucristo y la paz de Dios nuestro Padre esté con vosotros.